Grabación. No sé si están viendo mi pantalla. Voy a dejar de compartir para... Ok, listo. Ya les vuelvo a compartir la pantalla para iniciar nuestra web conferencia del día de hoy. A todos, pues, les envío un saludo muy especial. Espero, pues, que este día y esta tarde, pues, sea muy provechosa para todos. Vamos a hablar un poco de las temáticas que hemos planteado dentro del curso y pues me complace muchísimo, muchísimo de verdad contar con la participación de muchos de ustedes en esta primera web conferencia. Les extiendo un saludo muy fraternal. Ahorita también se unen con nosotros la otra docente, Marta Liliana Herreño, y vamos a tratar de resolverles muchas inquietudes y también dar orientaciones sobre los autores que estamos trabajando en esta oportunidad. Entonces, pues voy a saludar así muy rápidamente a los que están conectados. Está Eva, está Adriana Muñoz, está Angélica, está Angie Lorena, está Arelis, está Cami, está Dalgi Cecilia, está Daneiby Bolaño, Daniela Pérez, Diego Cantillo, Eduard Gamba, Estefanía Marín, Eva, Fernando Solarte, Helen Cruz, Yubis Benítez, Juliet. Y ahorita les explico cómo hacemos para que ustedes se puedan renombrar y puedan escribir el nombre completo, ¿vale? Carla Nieto, Natalia Quintero, Paula Sarta, Pilar Jaraba, ¿cierto? María Camila Zuluaga, Natalia, Paula Andrea Sarte, Sebastián, me están pasando muy rápido, Sebastián González, Chaira Montenegro, Valentina Viña, Yarleni Rodríguez, y bueno, está con nosotros también la profesora Marta Liliana Herreño, que ahorita pues le doy paso también para que los salude a ustedes. Juan David Molina y Natalia Quintero. Voy a darte también privilegios, profe Marta Liliana, por si acá, ¿no? Mientras tanto, si quieres, vas saludando a los participantes, mientras yo te doy privilegios también acá. Listo, profe, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. Sabemos que están muy comprometidos con sus actividades, con sus estudios y pues desde muy temprano estaban muy juiciositos conectados preguntando que a qué horas iba a iniciar la web conferencia. Entonces les agradecemos muchísimo por esto. Profe, yo voy a estar pendiente entonces para admitir y que tú no tengas que estar con ese tema pendiente. Listo. Ya saben que en el curso Comunicación Transformadora para este periodo estamos 3 docentes. Está la profe Iliana Paricio, que ella es la directora del curso, y también nos acompaña la profesora Vivian Rey, que no nos va a poder acompañar ahorita por un inconveniente personal, pero que en los próximos encuentros también va a estar allí. La idea es que ustedes se puedan unir a cada una de estos encuentros sincrónicos que tendremos, porque nos pues les va a facilitar mucho más el desarrollo de las actividades. Bueno, yo te compartí a ti y ahorita no me deja compartir a mí, compartir a mí la presentación que yo voy a compartir. Me dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla. Ya miro. ¿Listo? Listo. O Lo que será pasa es que me convertiste en anfitrión y te quitaste, entonces te dejé como coanfitriona para que no tengas voy a inconveniente. compartir yo? Ok, listo. Bueno, voy a compartir ya entonces la presentación y vamos a dar inicio. Bueno, buenas tardes para todos. Un abracito. Vamos a iniciar entonces nuestra primera web conferencia. Para muchos ya hemos tenido pues como varios encuentros
pero los otros estudiantes, los otros participantes que no han estado con nosotros, entonces pues le damos la bienvenida. Mi nombre es Iliana Aparicio, soy la directora del curso. En la primera diapositiva ustedes van a encontrar nuestros datos de contacto. iliana.aparicio@unad.edu.co es mi correo electrónico. Y recuerden que ustedes también pueden hacer uso de la mensajería interna del curso. A través de allí, pues pueden también hacer sus solicitudes, enviar sus mensajes y participar también pues activamente a través de ellos. El Skype mío es Iliana346. Y yo estaré atenta a ustedes, pues a todas sus inquietudes de los lunes, martes, miércoles y viernes. El único día pues que no puedo es el jueves por motivos que tengo encuentros de investigación ese día. Pero el resto de día estaré muy atenta a sus inquietudes, a sus solicitudes. Les pido el favor de que cierren los micrófonos y al finalizar nosotros les vamos a dar un espacio para que ustedes puedan también compartir sus Hola, ¿ustedes me están escuchando bien? Hola. Ahora sí, profe. Ya. Sí, Voy a empezar de momentico. Vale, listo. En el curso estamos Iliana Aparicio como directora, también yo tengo varios estudiantes, tengo 80 a cargo, está también la tutora Marta Liliana Herreño, que creo que pues tiene un gran volumen de estudiantes, entonces por eso es que también pues el encuentro de hoy también era para comentarles de que en la retroalimentación, pues digamos que nosotros inmediatamente se cierra la actividad, iniciamos con la retroalimentación y procuramos detenerles sus retroalimentaciones a tiempo, sino que a veces por el volumen de estudiantes, pues digamos que nos demoramos 1 o 2 días más, pero de todas maneras ustedes van a encontrar siempre sus retroalimentaciones a tiempo. Entonces está la doctora Marta Liliana Herreño y la doctora Vivian Rey. Nosotros tenemos un Skype que se ha creado, ¿cierto? Y no sé, Liliana, si les compartes porfa por el chat para que los que no se hayan unido, pues se puedan agregar a este espacio, porque pues por allí nosotros pues también les resolvemos dudas, mandamos las invitaciones, aparte de la mensajería interna del curso, aparte de noticias del curso, de los diferentes foros. Utilizamos todos los canales para poderlos mantener informados. Entonces, pues, la idea es que ustedes también puedan habilitar este espacio y allí pues puedan hacer sus inquietudes. Al comienzo hacían llamadas a través de ese grupo, entonces pues la idea es no hacer las llamadas porque estamos todos. Entonces, cuando nos necesiten, digamos, ya algo muy personalizado, entonces pues nos escriben al Skype de cada una de nosotras o lo solicitan por allí ¿por qué? Por el Skype para que no, esto no interfiera, digamos, que alguno esté trabajando y le entre la llamada. Entonces, eso es por eso, pues como por dinámicas de protocolo. Entonces, el día de hoy vamos a hacer nuevamente, pues a presentarles un poco las generalidades del curso y vamos a hablar específicamente de la unidad 1, tarea 2, que es fundamentación, y posteriormente nosotros pues vamos a darles el espacio a ustedes para que puedan realizar sus preguntas, sus inquietudes acerca del desarrollo del curso y acerca también pues del desarrollo de las actividades. Entonces, el curso Comunicación Transformadora, recuerden que este es el curso introductorio del programa de comunicación social. Es un curso de nivel de formación profesional. El curso se puede habilitar. Quiere decir que un estudiante que no alcance a cumplir con los 300 puntos requeridos para pasar el curso, lo puede habilitar. Es un curso que se puede habilitar, pero se habilita si el estudiante tiene 200 puntos para arriba. Si tiene menos de 200, ahí sí le toca ya no puede habilitar, sino le toca volver a matricular el curso. La tipología del curso es un curso teórico y el campo disciplinar el campo de formación es un campo disciplinar. El curso Comunicación Transformadora pues hace parte precisamente de esa área disciplinar
específica del programa de comunicación y es el curso introductorio del programa. Tiene 3 créditos que está dividido en 3 grandes unidades y se ubica dentro del núcleo problemático comunicación como campo de conocimiento y acción que reconoce a la comunicación transformadora como un proceso integral, dinámico y asertivo. Dentro de la descripción y los propósitos que tenemos en el curso de comunicación transformadora es conocer precisamente las bases y el concepto de la comunicación transformadora como estructura dinámica que permite esa interacción, que permite la interacción entre esos sujetos con su entorno. Por ello es que ustedes en cada una de las actividades van a encontrar que siempre se va a relacionar con su entorno, con su localidad, con su región, con su contexto. ¿Listo? Entonces, de allí es donde se requiere pues esa interacción del sujeto con su entorno y con la sociedad mediante esa identificación, mediante esa apropiación de esos procesos de la comunicación, los cuales pues ustedes tienen que aplicarlos a través de los ejercicios, de cada una de las tareas que se están planteando acá. Y que pues que deben de ser muy cercanas a su realidad, muy cercanas a su contexto y muy cercanas desde lo local, desde lo regional, desde lo nacional y pues muchos también desde lo internacional porque hay personas que se encuentran ubicadas en otros países. Entonces, desde allí también es revisar el contexto en el que nosotros nos estamos desarrollando. Bueno, entonces las 3 unidades se denominan así. La primera, reconocimiento de la comunicación y transformación social y cambio social. La segunda, la comunicación y transformación social. Y la tercera, comunicación transformadora. En este momento nosotros nos encontramos trabajando con la unidad 1, que es reconocimiento de la comunicación, transformación y cambio social. Aquí estamos abordando esos conceptos de la comunicación y revisando también esas bases de la comunicación, cambio social, que son los que nos dan el fundamento para poder hablar de algo que el programa tiene identificado desde su curso introductorio, que es la comunicación transformadora. Todos los cursos del programa tienen los 3 entornos, por eso ustedes siempre van a mirar que en cada una de las guías las especificaciones o las directrices que nosotros damos es en el entorno de aprendizaje, ustedes ubiquen el foro y lo trabajan allí. Entonces, y en el entorno de evaluación es donde ustedes suben las tareas. En el entorno de información inicial es un entorno que también es muy básico que ustedes lo exploren porque allí ustedes van a encontrar la agenda. Ya ahorita más tarde la profesora Liliana nos puede hacer como un barrido allí de lo que es el curso, la plataforma, listo, para que ustedes como que tengan ya claridad, aunque pues ya muchos ya tienen identificado los foros, por donde subir la actividad y algunos aspectos relacionados con la plataforma. En cuanto a la agenda del curso, esta agenda ustedes la encuentran en el entorno inicial. Nosotros acá en la universidad la identifica como una agenda semaforizada. Ustedes dirán, ¿por qué semaforizada? Porque ustedes van a encontrar que en la medida en que se va avanzando la actividad, va cambiando el color, ¿listo? Digamos que cuando está en rojo indica que la actividad se cerrará en menos de 3 días. Si está en amarillo, indica que la actividad se cerrará en menos de 7 días. Pero como digamos que esta actividad tiene 27 días para que ustedes la desarrollen, la encontramos en verde, que indica que la actividad se encuentra habilitada. Entonces, la idea es que no se dejen coger ventaja. Nosotros ahorita al finalizar le vamos a mostrar una agenda para que al finalizar el mes nos encontremos nuevamente, podamos resolver dudas sobre las inquietudes que a ustedes se le empiecen a presentar en el momento de desarrollar su actividad, ¿cierto? Entonces, recuerden que esa actividad se cierra el 2 de abril. Tenemos 27 días, yo creo que suficientes días para que puedan hacer un trabajo muy juicioso y muy ordenado. Entonces, regresamos al núcleo problemático de nuestro programa, al núcleo problemático también en el que
en el que está inscrito el curso Comunicación Transformadora, el cual se involucra dentro del núcleo problemático de la red comunicación como campo de conocimiento y acción, que reconoce la importancia de la comunicación transformadora como una estructura integral, dinámica y asertiva que examina precisamente la centralidad, el reconocimiento del entorno, la caracterización de los diferentes significados, donde se desarrolla donde se encuentran cada uno de ustedes. ¿Listo? Y ustedes aquí tienen que empezar a identificar ese quehacer en relaciones multiculturales a través precisamente de la interacción con la virtualidad y las nuevas tecnologías. Nosotros el 9 de febrero recibimos una grata noticia para el programa y es que recibimos la reacreditación de alta calidad. Entonces ustedes están dentro de un programa que es totalmente virtual y está acreditado en alta calidad, avalado por el Ministerio de Educación. Entonces, desde allí nosotros venimos trabajando desde una serie de aprendizajes y desarrollar también muchos contenidos con ustedes para que también a través de talleres, a través de esos encuentros, pues podamos, digamos, afianzar un poco más el concepto de comunicación transformadora. Por eso van a encontrar que los vamos a convocar a los ECOs, a los BeLearning, a talleres, a conversatorios, a las web conferencias y las CIPAs, hagamos la tarea. Que ya pues tuvimos un primer encuentro y para esta segunda actividad también tenemos un segundo encuentro pues de hagamos la tarea. En este viaje los invito también a que lean comprensivamente el sílabus, las guías de actividades. Todos estos elementos ustedes los encuentran en el entorno de aprendizaje. Allí pues encontrarán ese sílabus que es como la ruta por la que nos guiamos dentro del curso, dentro de cada uno de los cursos que tiene acá en la universidad. Y ahí ustedes encuentran la estructura de cómo se ha diseñado el curso, las pretensiones, el propósito y al finalizar, digamos, qué se pretende con cada una de las actividades. ¿Listo? Entonces, pues voy a empezar un poco haciéndoles el contexto de con lo que nosotros iniciamos este curso, que fue precisamente que ustedes a través de su historia de vida pudieran hacer un relato, pudieran contar quiénes son, pero también revisar cómo la parte de la comunicación ha sido significativa dentro de sus vidas. Entonces, allí nosotros empezamos a abordar el concepto de comunicación y cómo lo empezamos a articular, cómo nos empieza, digamos, a delinear por esa disciplina y por ese campo que nosotros empezamos ya a caminar. Entonces, la comunicación, precisamente, hay muchos autores que manifiestan varias definiciones, pero a mí la que más me parece como interesante para este proceso y para trabajar un poco la comunicación transformadora es reconocer la comunicación como proceso. ¿Por qué les digo como proceso? Porque es que la comunicación se ha venido, digamos que reinventando y se ha venido estudiando juiciosamente a partir de los años 60, ¿cierto? Ya empieza, digamos, a hablarse de una disciplina, de un campo, y empiezan a aparecer comunicólogos a nivel de América Latina, en donde se empiezan a pensar esa comunicación, esa otra comunicación que se da desde las regiones. Y es desde allí en donde, digamos, autores como Luis Ramiro Beltrán, en donde pues él empieza a hablar, digamos, de la comunicación horizontal, incluso hasta el mismo profesor Gumucio, que ustedes lo están leyendo en la primera y en la segunda actividad. Aquí nos habla de una comunicación horizontal, de una comunicación que permite esa visibilidad, ¿cierto? De todos los actores que se involucran dentro de la comunicación. Entonces, desde allí es donde se empieza a mirar como ese proceso mediante el cual nosotros empezamos
a transmitir y empezamos también a recibir no solo datos, ideas, sino también actitudes, opiniones para lograr una verdadera comprensión. Entonces, aquí nosotros encontramos varios elementos. Encontramos que existe un emisor, encontramos que existe un receptor, encontramos que existen esos elementos que nos habían hablado de lo que corresponde a la comunicación, ese canal a través del cual nosotros enviamos el mensaje. Pero, digamos, a raíz de todos los estudios de comunicación, se empiezan a involucrar otros elementos. Y entre esos elementos está el contexto. El contexto es muy importante porque yo tengo que primero identificar en qué contexto me estoy moviendo para ver cómo son los mensajes que yo puedo emitir, cuáles son los mensajes también que yo estoy recibiendo y también algo muy interesante que es también hacer el análisis de cómo se están recibiendo esos mensajes. Por eso el contexto es muy, muy, muy importante reconocerlo porque muchas veces y yo creería que digamos que la mayoría de las problemáticas de la humanidad precisamente radican allí, en donde no nos sabemos comunicar, no contemplamos el contexto. Recuerden que ahora, digamos, muchas de los elementos de la comunicación empiezan a transformarse un poco y empiezan a cambiar un poco esos roles. Digamos que ahora, desde la comunicación organizacional, vemos cómo el receptor, ¿cierto? Ya empieza a tener una dinámica de preceptor. Quiere decir que es la persona que emite, pero que también responde. Y en esa facultad, creo que las redes sociales han abierto ese espectro para que se involucren y un poco esas dinámicas que estaban antes de que no, solamente el que emite el mensaje, el que lo recibe, pero no sabemos cómo lo recibe, ¿cierto? Entonces fíjense en que con el avance de los estudios de comunicación, ya nosotros podemos tener estudios de recepción, podemos conocer cuál es nuestra audiencia, podemos conocer también el público al que nosotros queramos dirigirnos, ¿cierto? Entonces, fíjense en cómo nosotros muchas veces fragmentamos la información. Muchas veces la dividimos por franjas que incluso hasta, digámoslo, en los diferentes medios no lo catalogan como familiar, como adultos. Lo mismo debería hacerse, digamos, cuando nosotros se emiten, pues, digamos, esas informaciones a través de redes sociales que muchas veces como que no tienen ese filtro, ¿cierto? Y la información empieza a circular. Entonces, allí es donde tenemos que, es que em, revisar cómo es que estamos llegando con esos mensajes. Entonces, desde allí, desde la comunicación como proceso, nosotros empezamos a identificar que los sujetos se empiezan a vincular entre sí, que se empieza a lograr, digamos, dentro del mundo, cada uno logra encontrar su espacio en donde pueda expresar sus ideas, sus conocimientos y sus situaciones comunes, ¿cierto? Entonces, aquí empezamos a hablar, digamos, de una comunicación intrapersonal, ¿cierto? Que es esa comunicación en la que yo como ser humano la hago conmigo mismo. Es cuando yo me siento, reflexiono y digo, bueno, Ileana, ¿qué estás haciendo? Me empiezo a dialogar conmigo misma. Y yo creo que esa comunicación, muchos la hacemos, ¿cierto? Y muchos la reflexionamos también. Tenemos el otro tipo de comunicación, que es la comunicación interpersonal, que es la comunicación en la cual nosotros abordamos, bien sea a las comunidades, a los vecinos, a los amigos, y ese es un puente entre dos o más sujetos que empiezan a alternarse en el uso de la palabra y empezamos a mirar ahí que se pueden intercambiar ideas, emociones y bueno, pues digamos todos esos aspectos que nosotros a través de un diálogo empezamos a reconocer al otro, ¿no? Entonces allí también es el otro, la otredad, ¿cierto? Que donde nosotros empezamos a identificar que para yo poderme comunicar y así como decía Gabriel García Márquez,
para dialogar y para el amor se necesitan dos, ¿cierto? Entonces, en eso, el diálogo tiene que convertirse en eso, en que yo tengo que tener un respeto frente a la otra persona o frente al público al cual yo me le voy a dirigir o frente a los mensajes que yo voy a emitir, precisamente porque pues ahí es donde nosotros empezamos a tener ese feedback. Y la tridimensional o la comunicación masiva, cuando nosotros hablamos de comunicación masiva, quiere decir es que nosotros vamos a enviar un mensaje masivamente a muchísima gente. Es como cuando les enviamos a ustedes un correo, ¿cierto? Y el correo pues se los enviamos a todos porque tiene la misma intencionalidad de invitarlos a la primera web conferencia. Entonces enviamos un correo masivo. Eso sucede también entonces con la comunicación masiva, ¿cierto? Que el mensaje debe potenciarse porque busca precisamente llegar al unísono a una mayor cantidad de público. Entonces, allí es donde también pues tenemos que tener en cuenta de cómo nos estamos dirigiendo. Por eso pues cuando nosotros solicitamos que hicieran su historia de vida, se pedía que la escribieran o en primera persona o en tercera persona. Si era en tercera persona, ustedes mismos están relatando su historia, ¿cierto? A través de ese personaje que ustedes son. Digamos, yo empiezo a hablar de Ileana Aparicio. Ileana Aparicio es una mujer de tantos años, que le gusta la comida típica y pues ha reconocido a la comunicación como un puente para digamos, poder trabajar con las comunidades, listo. Entonces, fíjense en que allí es donde nosotros tenemos que revisar también los lenguajes en el cual nosotros nos estamos comunicando. Y por lenguajes, ¿cierto? Por lenguajes se entiende la manera como redactamos, la manera como contamos, la manera como usamos los signos de puntuación, la manera como también utilizamos la ortografía, que también es algo importante, digamos, al momento de leerlos a ustedes, el momento en que ustedes también muestren un escrito, porque esos son los ruidos semánticos que muchas veces nos dicen, es que en la comunicación se presentan ruidos. Y uno de los ruidos es ese ruido semántico en donde la ortografía juega un papel muy importante y la redacción también de los textos. Por eso es importante que nosotros empecemos a tener la rutina de escribir y de empezar a contar las cosas, pero no volver a repetir lo mismo que ya uno dijo, sino que empezar a trabajar por ideas. ¿Listo? Entonces, la comunicación es eso, o sea, digamos que es esa herramienta que nos permite pensarnos como ciencia, como campo, que debemos tener en cuenta también donde la sociedad nos permita utilizar para empezar a influir a través de transferencia de mensajes, a través también de las lecturas, de los gestos, de los sabores, de los olores. Por eso, digamos que estos ejemplos también de las escaladoras, si ustedes lo escucharon muy juiciosamente, Radio Ambulante creo que es una de las emisoras que ha venido trabajando muchísimo sobre esas historias veredales muy interesantes y en donde rescatan precisamente todas esas tradiciones. Lo mismo que Radio Nacional, también sería interesante que ustedes le echaran un vistazo a esas historias de Radio Nacional que son supremamente interesantes, donde rescatan no solamente las tradiciones ancestrales, sino también digamos, esos trabajos tan significativos que se hacen en cada una de las zonas y cómo también, cómo se cuentan y cómo se narran, ¿no? A través de las imágenes, a través del lenguaje, a través de las emociones. Todo eso nos permite ir mirando cómo nosotros podemos hacer un trabajo bien lindo llegando a las comunidades y rescatando de ellas lo máximo, o sea, poder también visibilizar esas historias que se encuentran un poco allí olvidadas. Entonces sabemos que en el arte de comunicar masivamente se utilizan canales para emitir el mensaje y pues que este a su vez llegue a la población, ¿cierto? Llegue a la población sin ningún ruido, sin ningún
algo que obstruya, ¿sí me entiende? Que ese mensaje llegue. El primer medio más influyente que se utilizó precisamente en el siglo XX fue el periódico. Y yo pienso que muchos dicen que digamos que la escritura no está tan afianzada en nuestro territorio, pero yo pienso que la escritura pues es la que ha dado parte también para que los otros medios también surjan, ¿cierto? Para que empiecen como a desarrollarse, porque pues digamos que el periódico, la escritura, la literatura han permitido que las personas empiecen a escribir, empiecen a relatar, empiecen a dar a conocer sus historias. Y pues sí, también tenemos, digamos, muchas regiones en donde, no sé si ustedes se recuerdan no sé, pues yo creo que muchos no, porque pues no, todavía son muy jóvenes, pero otros sí, cuando daban y transmitían las novelas estas como La Guajira, Café, ¿cierto? En donde allí nos mostraban, digamos, el territorio, ¿cierto? Nos mostraban las creencias, nos mostraban todo el paisajismo que se veía a partir de la historia narrada en una novela, ¿cierto? Entonces allí empezamos a conocer sus acentos, empezamos a conocer sus gustos, empezamos a conocer sus territorios y empezamos precisamente, allí empieza, digamos, esa globalización de dar a conocer nuestro territorio, no solamente acá al interior, sino también al exterior, y también lo mismo que empezamos a conocer otras culturas a través de reconocerlas, ¿cierto? No tenemos la necesidad de irnos hasta allá, sino que a través de un documental nosotros podemos empezar a reconocerlo. Allí autores como Néstor García Canclini, que nos habla de que nosotros venimos de culturas híbridas. El por qué nos decía eso, él nos hablaba de esas culturas híbridas, porque precisamente en muchas ocasiones, nosotros, digamos, yo me encuentro situada en la ciudad de Bogotá, y aquí en la ciudad de Bogotá llega gente de todos los territorios y de todas las regiones. Entonces, cuando yo empiezo a compartir mis creencias, ¿cierto? Con otras personas de otras regiones, ya yo empiezo a involucrarme en esas culturas híbridas, porque yo empiezo a conocer un poco, digamos, si mi compañero es de Antioquia, yo empiezo a conocer un poco de esa cultura de Antioquia, ¿cierto? Yo empiezo a conocer un poco de esa cultura de Boyacá. Y cada persona le va a uno trayendo un poco de esa cultura. Por eso, digamos, es que en ciudades capitales como Bogotá uno encuentra inmensidad de culturas, de acentos, de regiones, de olores, porque pues aquí se encuentra concentrada, digamos que todo el país. Entonces, el periódico permitió eso, permitió la lectura, que muchas personas analfabetas también empezaran a leer. Y de esta manera la comunicación entonces empieza a dar un punto más en la construcción de la sociedad, en el desarrollo mismo, pero fue la radio difusión el medio masivo electrónico de mayor alcance y poder nunca antes visto. ¿Por qué? Porque es que la radio, digamos, se transmitía y llegaba a todas las zonas, ¿cierto? Entonces, la voz llegaba, digamos, a territorios en donde el periódico no podía llegar. También por la economía, la distracción también. Recuerden que en la radio se empezó también a recrear esas telenovelas en donde con sonidos nos hacían ver de que estábamos recreando las telenovelas. Entonces allí se da todo un boom, ¿cierto?, de la comunicación y es a partir de todas esas dinámicas que la comunicación empieza, digamos, a tomar un vuelo muy alto. Entonces, dentro de esos componentes básicos, como yo les decía, hay un mensaje, hay un medio, hay un emisor y hay un receptor, que son los elementos básicos que empiezan a constituir, ¿cierto? Esos elementos ya, digamos, en la medida en que vamos transcurriendo, se van nutriendo un poco más y vamos a encontrar, entonces, fíjense en qué esas etapas básicas del proceso de comunicación.
Entonces, en donde primero yo tengo que decidir qué mensaje es el que voy a emitir. Yo no puedo, digamos, decir un mensaje así como así para todo el mundo. Yo tengo que pensarlo, yo tengo que elaborarlo, yo tengo que pensar qué es lo que voy a decir y también tengo que mirar un poco a cuál sería mi receptor para ese mensaje, a quién le voy a enviar yo ese mensaje y como posibles respuestas a ese mensaje también. Entonces, a partir de que yo envío ese mensaje, empieza un proceso de codificación. Quiere decir que se empieza a descifrar un poco ese mensaje, ¿cierto? Ese mensaje se transmite a través de un canal, bien sea un canal físico, un canal natural, un canal cultural. No siempre es un canal de un medio, ¿cierto? Porque recuerden que los medios son solamente eso, medios que nos sirven para enviar mensajes, para transmitir, pero detrás de todo eso tiene que estar trabajándose la esencia de la comunicación. Llega una recepción del mensaje, ¿cierto? Esa recepción del mensaje es la que nosotros tenemos que revisar cómo está llegando. De allí de que, porque pues digamos que en estos últimos años se han dado muchas investigaciones en cuanto a recepción de mensajes. Entonces, digamos que hay libros y hay contextos donde empiezan a analizar, bueno, no sé si ustedes escucharon o han escuchado, digamos, el análisis de El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho fue un libro que hizo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en donde empezaban a analizar el lenguaje que utilizaba la vecindad, ¿cierto? Para con los niños y todo eso. Entonces, ese es un estudio de percepción de audiencias, donde empezaban a analizar, bueno, frases muy típicas, digamos, del profesor Girafales, del mismo Chavo, de Doña Florinda. Entonces, mirar a ver si en realidad a partir de esos exámenes, de esos mensajes, se irradiaba violencia y cómo se recibía, ¿cierto? Entonces, esa recepción del mensaje se empieza a decodificar para interpretar el mensaje que viene a asumir el receptor. Que como ya les había dicho, digamos que ahorita con los estudios de investigación ya se incluye ese nuevo personaje que es el preceptor, que pues también, digamos, mirándolo ahorita, digamos, a contexto muy contemporáneo, puede ser un youtuber, ¿cierto? Que es preceptor, en donde es el mismo genera su contenido, ¿cierto? Lo transmite y tiene como una pequeña interacción con sus afiliados, con sus gente que pues que lo sigue, ¿no? Como se denomina pues ahora a sus seguidores. Entonces, en ese proceso de la comunicación, entonces encontramos que existen también unas barreras en la comunicación. Si yo no envío un mensaje limpio, pues digamos que ese mensaje va a encontrarse con una barrera. No solamente las barreras son técnicas, ¿cierto? Que muchas veces nosotros decimos, no, es que no me está llegando señal y eso. Pues, esa puede ser una barrera que existe en la comunicación, que son las barreras técnicas, pero como ya les venía diciendo, existen las barreras ideológicas, semánticas, y pues que empiezan a involucrarse con todo el proceso de la comunicación. Entonces, ese receptor del que yo les estaba hablando tiene que estar inmerso dentro del contexto. Y desde allí es donde esa persona o esas personas son los que nos dan esas luces de cómo está llegando el mensaje y cómo lo estoy emitiendo yo. ¿Listo? Entonces, la respuesta del receptor puede producirse a través de otro mensaje. Entonces, yo envío un mensaje, ahí me dan una respuesta, yo empiezo a interactuar y se empieza a dar ese feedback. ¿Listo? Que a su vez también ese se convierte en un individuo que es un emisor y el proceso se vuelve entonces un proceso cíclico que determina también el lenguaje, la respuesta, el proceso de descodificación, los códigos, al igual también pues que la respuesta. Entonces, dentro de esas barreras de la comunicación, entonces encontramos esas precisamente las que que debemos de tener en cuenta porque a veces son negativas, a veces son positivas y allí es donde nosotros tenemos que identificar. Yo pienso que
cuando nosotros emitamos un mensaje, muchas veces, cuando uno escribe algo, uno siempre espera una respuesta. Cuando nosotros escribamos un mensaje, lo vamos a emitir, nosotros tenemos que tener también la resiliencia de aceptar que en muchas ocasiones nuestro mensaje no llega como tiene que llegar. ¿Listo? Y tenemos que admitir eso. ¿Listo? Y tenemos que ser lo suficientemente maduros como para poder darle como ese manejo, ¿no? De no dejarnos o sea, siempre tenemos que seguir bien encasillados en lo que nosotros queremos pretender hacer. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos. Entonces, aquí encontramos esas barreras, que son barreras ambientales, biológicas, verbales, no verbales, que son transmitidas a través de ese mensaje. Puede ser que en cuanto a las barreras que nosotros encontremos, puede ser que no sea el lugar, no sea el momento elegido para enviar el mensaje. Fíjense que a veces también, digamos, con esos trinos, ¿no? Los que manejan mucho las redes sociales, saben que los trinos es algo que impulsa a la persona a contestar inmediatamente y muchas veces no recapacita lo que va a escribir, sino que lo van lanzando. Y cuando ya lo quiere borrar, ya mucha gente ya lo ha leído. Entonces, son cosas que nosotros también tenemos que medir cuál es el momento, cuál es el lugar elegido para poder hacer esas manifestaciones y esos mensajes que nosotros queramos trabajar. Existen perturbaciones, existe falta de empatía, existe inexistencia de feedback, estereotipos, bueno, en fin, podemos encontrar muchas barreras, digamos, en cuanto a lo que es la parte de la comunicación. Dentro de los principales problemas derivados de una comunicación, fíjense que si ustedes ven la caricatura que les estamos mostrando acá, donde él le pregunta, ¿la comunicación lo es todo? Y pues el compañero se asombra y dice, ¿qué? Entonces, mire, muchas veces uno dice la comunicación es todo, pero la comunicación muchas veces también, ese todo puede ser nada. Entonces, no todo lo que uno se dice comunica. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que revisar esas características de la comunicación, que es primero tener claridad de lo que vamos a decir, de los mensajes que vamos a transmitir. Segundo, tenemos que tener precisión a la hora de transmitir una información. ¿Cierto? Muchas veces un mensaje muy largo no llega como muy bien, ¿cierto? Ahorita más con este acelere del mundo, de la globalización, mucha gente quiere llegar como al mensaje, entonces tratar de que los mensajes sean muy precisos y que digan lo que tienen que decir. Objetividad y veracidad, que es por lo que siempre nosotros hemos luchado, ¿no? De tratar de ser objetivos, a pesar de que pues en muchas ocasiones se dice pues de que no hay objetividad a veces cuando uno coloca su punto de partida, pero procurar, digamos, de muchas veces separarse uno y enviar la información lo más imparcial que se pueda. Oportuna, que sea un mensaje oportuno, interesante. Entonces, a ello toca empezar como a trabajar lo que se quiere decir, lo que se sabe decir, lo que se dice, lo que se oye, lo que se escucha, lo que se comprende, lo que se acepta, lo que se repite, lo que se pone en práctica. En eso, pues, tenemos que empezar como a mirar y hacer ese ejercicio de qué es lo que nosotros estamos transmitiendo y revisar, digamos, todo ese concepto de comunicación como proceso. Dentro de los elementos también que entran en la comunicación están dos que ustedes van a escuchar mucho, que es la palabra codificar y la palabra decodificar. Cuando nosotros hablamos de codificar, ¿cierto? Es el proceso mediante el cual nos ayuda a interpretar signos poco comunes. Es decir, que cuando yo envío el mensaje, ¿cierto? Yo estoy escribiéndolo a través de unos signos. Ahí empiezo a codificar mi mensaje, ¿cierto? Y es el proceso en donde ese emisor convierte las ideas que quiere transmitir en signos que pueden ser recibidos fácilmente por el receptor.
Y el decodificador es el proceso en el cual el receptor es el que recibe ese mensaje, lo interpreta, ¿cierto? Lo decodifica y lo transforma al código utilizado por el emisor para interpretar esos signos empleados. De esta forma, los signos son asociados a las ideas que el emisor trató de comunicar. La palabra objetividad, que es la palabra clave en comunicación, ¿cierto? Es precisamente ese valor, el valor de ver el mundo como es y no como queremos que sea. Si ustedes ven la imagen, en la imagen no es una imagen caricaturesca ni para, es una imagen simplemente que nos ayuda a ilustrar un poco el concepto de la palabra objetividad, ¿cierto? La señora es cortita, pero ella en el espejo se ve delgada. Entonces, precisamente, yo tengo que tener el valor de ver el mundo como es y no como yo me lo quisiera imaginar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que allí está, en el momento de escribir, yo tengo que ser objetivo en eso. Nos permite tomar decisiones más eficientes, mejorar nuestras relaciones humanas, también tener un impacto positivo en la familia para ser más justos con quienes nos rodean y también pues esto nos abre un poco más las puertas a nosotros. Entonces ya para resumirles los tipos de comunicación con los cuales nosotros nos encontramos es el intrapersonal, el interpersonal, la pública y la comunicación de masas. Aquí tenemos ejemplos de comunicación interpersonal, es el hecho de hablar cara a cara, interactuar con personas, ¿cierto? Ambos son emisores y ambos son receptores, entonces el concepto de perceptor que yo les venía hablando y la intrapersonal pues es el diálogo que tenemos con nosotros mismos. Entonces allí es donde nosotros tenemos que tener conciencia, tenemos que revisar nuestros sueños, hablar en voz alta de uno mismo, porque es que uno también tiene que hacerse esa comunicación, ¿cierto? Y la historia de vida era precisamente eso, empezar a auscultar, ¿cierto? Esa comunicación intrapersonal que nosotros tenemos y que en muchas ocasiones no exploramos, no la transmitimos porque no nos gusta hablar de nosotros mismos, ¿cierto? O sea, nos da nos confronta muchas veces decimos, bueno, hay tantas cosas de mí, pero no sé cómo empezar a contarlas porque siempre nos da como ese temor de contar lo nuestro, de contar muchas cosas de uno. Entonces, allí hay ejercicios autobiográficos, hay muchos ejemplos que nos pueden servir a nosotros precisamente para ir profundizando en ese aspecto. Eso era lo que tenía como para hacer una pequeña introducción de lo que era el curso y de lo que son los conceptos en cuanto a comunicación se tratan. Ustedes dentro del curso van a encontrar en el entorno de aprendizaje un texto denominado Introducción a la Comunicación de John Fiske. Ese es un texto que pues sería chévere que lo tuvieran como ahí como como uno de sus textos, ¿cierto? Porque John Fiske nos muestra también muchos conceptos que trabajamos en comunicación, como transferencia, feedback, signo, significante, también varios conceptos que a nosotros nos va a servir, que es la comunicación, conceptos así muy propios y muy puntuales, ¿listo? Entonces ustedes en esta unidad tienen 3 autores. Estos autores han sido autores que nos recogen un poco también sobre la dinámica que se trabaja en comunicación. Son autores latinoamericanos, autores que han venido trabajando la comunicación desde la comunicación para el desarrollo, la comunicación desde las localidades y la comunicación desde las regiones. Entonces, por eso es que están elegidos esos autores. Yo empezaré ahorita a hablar un poco de Jesús Cáceres, ¿cierto? Que es uno de los autores que ustedes tienen allí. Y son, miren, son lecturas muy cortas, lecturas en donde ustedes
tienen que empezar a darle como el sentido, la interpretación, porque allí ustedes no van a encontrar, Cáceres dice la comunicación está. No, ustedes tienen que hacer la lectura y tienen que empezar a sacar desde allí la comprensión de lo que el autor quiere identificar sobre ese concepto. Entonces, les voy a hablar un poco de Cáceres, luego les hablaré un poco de Gumucio y posteriormente, si nos queda el tiempo, un poco del maestro Jesús Martín Barbero, que falleció hace 2 años acá en Colombia. Entonces, con Jesús Cáceres, él empieza a hablar un poco, si ya ustedes han leído el texto, él empieza a hablar un poco sobre, hace una reflexión en lo que es la comunicación y la información, ¿cierto? Y él empieza a decir que son el centro de una nueva matriz de percepción y de construcción de la vida social. A pesar de que él dice que son totalmente diferentes, ¿cierto? Porque es que la comunicación es una cosa y la información es otra. Él dice que las dos unidas son el centro para mostrar de que nos sirven para hacer esa construcción social, ¿cierto? Muchas son las experiencias por sistematizar en esa dirección y muchas son las fuentes de conocimiento teórico y práctico que pueden precisamente alimentar esa perspectiva. Nos habla de los usos contemporáneos de los medios que siguen ese patrón, ¿cierto? Alguien busca algo de alguien, lo indaga, lo confecciona y utiliza esos mensajes para persuadir. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar, ¿es comunicación o es información? ¿O qué es lo que se pretende a través de allí? Entonces, él lo expone a ellos, lo evalúa y empieza a mirar esa eficiencia frente a esas temáticas, ¿cierto? También plantea que hay comportamientos sociales que están en el mismo orden de acción. Todos forman parte de una cosmovisión. Recuerden que cuando nosotros hablamos de cosmovisión, sobre todo pues en las personas que pertenecen a las etnias, saben que la cosmovisión es cómo ven el mundo, cómo está compuesto, cómo se viene a interpretar. Entonces precisamente hay comportamientos sociales que están en ese mismo orden, ¿cierto? Y todos forman parte de una cosmovisión, de un mundo, de un terreno, de una población y la del dominio de unos sobre otros. Entonces, en esa dominación también es clave la información. Entonces, fíjense en cómo él empieza a jugarnos con esas dos palabras, comunicación e información. Lo que se obtiene es del objeto de poder. Entonces, aquí él manifiesta que la palabra poder es la que viene, digamos, a ser como esa línea divisoria de los dos conceptos. Porque en uno actúa en medios electrónicos como la prensa y el cine, donde aquí pues no hay comunicación, ¿cierto? Y es como la diferencia que él dice y la hace desde allí, precisamente desde los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque él dice que no hay comunicación, sino una dominación. Alguien que escribe, digamos, desde su punto de vista, desde su línea, ¿cierto? Desde su línea empieza a escribir y llega a un público que es pues la resistencia, que es el que asume, digamos, esa lectura que le está llegando. Entonces allí es donde él quiere hacer como ese paralelo, ¿cierto? A partir como de esos ejemplos. Entonces el argumento se da cuando se explora algunas dimensiones en la cosmovisión de la comunicación. Entonces empiezan a revisar ese mundo de la comunicación, ese mundo de la interacción, ese mundo del intercambio de visiones para ir hacia una dirección conjunta. Entonces, para él eso es la comunicación, ir hacia una dirección conjunta. ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Hacia dónde vamos caminando? Hay un ejemplo muy interesante, no sé si ustedes han escuchado al fotógrafo, eh, ay, este es un fotógrafo brasilero, Sebastián Salgado. No sé si ustedes lo han visto o algo, pero Sebastián Salgado es un fotógrafo brasilero. Él de profesión era economista, pero le encantaba mucho la fotografía, ¿cierto? Y él en la fotografía, él empieza a desarrollar su arte y empieza a mostrar al mundo. Él se cansó de ver tantas injusticias, de ver digamos, tanta destrucción y él se va a una comunidad indígena
¿cierto? Conoce la cosmovisión de ellos y empieza a retratar a través de esos paisajes, y para él la lente son los ojos y el reflejo de ese medio ambiente. Entonces él empieza a retratar y empieza a mostrar las cosas. Aquí en Colombia también tenemos uno que es muy, o sea, digamos Alfredo Abad, Abad Colorado, que él, fíjense que dicen que es el fotógrafo de la guerra, pero ha hecho unas historias a raíz de esas, de esos cubrimientos que son fascinantes, o sea, y vemos cómo a partir de una fotografía nos hace todo un relato. Detrás de cada fotografía hay una historia, hay algo que contar, y eso es lo que se quiere a partir de lo que nos plantea Jesús Cáceres, ¿cierto? Ir hacia una dirección conjunta. La comunicación se presenta en muchos ámbitos de la vida, en todos aquellos donde no se permite pues una orden. Sin embargo, la situación típica es cuando no hay una guía de acción y los participantes necesitan ponerse de acuerdo en una. Entonces, allí es donde entramos también a dinamizar nosotros como esos procesos, ¿cierto? Hacia dónde queremos ir, cuál es el norte que queremos también. Y ese es pues como uno de nuestros derroteros, ¿no? Y para ello se ponen en escena recursos, habilidades comunes como la simpatía, la empatía, la conversación, la charla, el humor, todos en dirección de esa puesta en común, de algo que permita una visión conjunta en acción. Entonces, eso es lo que plantea el autor, es mucha sensibilidad frente a la comunicación, mucha sensibilidad frente a lo que vamos a decir. Y la comunicación aquí aparece cuando la información es insuficiente, es incompleta, es innecesaria, es a veces inconveniente. Entonces, aparece la comunicación como cuando no es posible esa unidad de acción y de visión, y hay que interactuar para configurar ese espacio de acuerdo entre lo diferente y lo diverso. Cerramos, por favor, el micrófono. Los medios no quieren comunicarse con los públicos y no quieren que ellos los afecten y modifiquen. Necesitan que solo sean consumidores. Entonces, fíjense que no podemos, digamos, permitir eso, porque pues para eso se tiene que dar la interacción, se tiene que dar la comunicación. La comunicación es irlos a escuchar. ¿Qué necesitan? ¿Cómo van ustedes? Es agendar también las situaciones de ellos allí, en cada uno de los espacios. No solamente, comunicación no solamente son los medios, la comunicación, los medios es un medio, como yo les venía diciendo, pero la comunicación es el trasfondo que tenemos nosotros para trabajar y para empezar a revisar todos estos aspectos de la vida. Galindo, 2004, él manifiesta que la comunicación como campo profesional posible, los oficios por venir, abro comillas porque esto es muy textual de él, dice, los emisores causan efecto en los receptores y estos van modificando su configuración, la cual afectará a los emisores que cambian también para poder seguir al mando de la dirección social. Y eso es muy cierto, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, yo siempre que emito algo, pues obvio que eso le va a llegar a un receptor. Y el receptor también pues le puede afectar. Ahí es donde viene Maturana y dice, y habla como de las afectaciones. Nosotros los seres humanos somos seres humanos de afectaciones. A nosotros muchas veces nos afectan muchas cosas, lo que escuchamos, muchas veces a veces indirectamente, ¿cierto? Muchas veces nosotros decimos, y no, ya no quiero escuchar más de eso porque es que eso me pone vulnerable. Y eso es precisamente lo que no se quiere, o sea, que la comunicación, los mensajes vuelvan vulnerables a las personas, sino que sean unos mensajes elaborados y que lleguen bien, ¿cierto? Para que, digamos, empiecen a construir unos verdaderos espacios de comunión, como dice la palabra comunicación, es un común, una comunicación constante. La televisión también manifiesta el que brindó el entretenimiento, porque digamos que uno de los aspectos que tienen los medios de comunicación y la televisión es entretener, informar y educar, que aquí yo creo que este espacio es donde nos queda faltando un poquito esa riqueza, ¿no? Para que
en realidad pues sea como completa esa tríada. Pero también garantizó su éxito reconociendo la necesidad de sus receptores. Aquí yo les traigo lo uno con el ejercicio que ustedes tienen que ver a Mafalda el televisor. ¿Cierto? Ese es un video muy corto, pero eso es un video en donde si nosotros lo analizamos bien, miramos cómo Kino lo que nos quería representar a través de esa caricatura era también analizar un poco la sociedad como estaba, ¿no? En este caso, digamos, él analiza la parte del televisor, cómo, digamos, el escenario es un colegio, una escuela, ¿cierto? Los autores son unos niños y cómo ellos manipulan y también fíjense en cómo información que le llega a Mafalda le afecta porque ella no tiene un televisor, no tiene, digamos, de eso de lo que todo el mundo está hablando en su colegio. Entonces ella no tiene cómo ni herramientas para hablar, pero a ella no le interesa, digamos, lo que va a encontrar en esas transmisiones, sino que a ella lo que le interesa es el aparato, ¿cierto? El poder tener ese aparato y poder hablar con sus compañeros que ella también puede tener un televisor. Entonces, fíjense que acá Mafalda se encuentra en ese ilusorio, en una expectativa, con el obtener un televisor como su solución a sus necesidades. Y muchas veces eso nos pasa a través de los medios, que a nosotros nos venden una realidad que muchas veces nosotros creemos que la necesitamos para vivir. Y esa necesidad nos las va creando el mismo entorno, el mismo medio. Y nosotros entramos en esas dinámicas, ¿no? En esas dinámicas. Eh, y el aparato se convirtió pues en ese significado del status quo, el estatus social, que si no lo tiene, pues ella no es nadie, no tiene el aparato. Lo vemos ahora con los celulares, ¿cierto? Que si la persona no tiene un celular y si no tiene un celular de alta gama, pues entonces no puede. Todos los celulares en todos los celulares uno puede comunicarse, puede utilizar las funciones de llamar de eso, ¿cierto? Pero el medio a nosotros nos empieza a encasillar en ciertos estándares. Entonces aquí Kino lo representa con Mafalda, lo cual aún persiste en estos tiempos porque los aparatos se convirtieron en la respuesta a las necesidades y a las expectativas de la sociedad, a satisfacer pues su propio reconocimiento y posicionamiento en la sociedad, ahora evidenciado con las marcas como Android, Apple, pues no sé, otras, que también como que tienen como el mismo estándar. ¿Listo? Entonces, ese es el autor que está propuesto allí y que pues la idea es que nosotros nos gocemos de esas lecturas. Si tienen dificultades con ellas, nos las hacen saber a través del Skype, a través de los diferentes medios, a través del foro, porque pues la idea es que empecemos a dialogar también con los autores, ¿no? Aquí pues nos encontramos con otro de los autores que ustedes ya lo han venido leyendo, que es Alfonso Gumucio. Y Alfonso Gumucio nos presenta el texto de los 3 retos y son 3 retos en comunicación, que él lo plantea muy claritico y ya ahorita pues yo les hago una pequeña presentación de los 3 retos que son muy sencillos y muy identificables pues en nuestro quehacer. Entonces, para el autor Gumucio, pues no es paradójico que los estudiantes de comunicación de hoy sigan leyendo pues las teorías de difusión, de innovación, de Eber Roger, cuando él mismo revisó críticamente sus aportes en el 76, como también que aún se siguen utilizando términos que heredamos de los autores estadounidenses. Entonces, fíjense, lo que él nos quiere aterrizar es que nosotros tenemos que retomar a la región, ¿cierto? Nosotros, ustedes cuando estén algunos en el curso de teorías de la comunicación, se van a dar cuenta que la mayoría de las teorías que nosotros tenemos son teorías eurocentristas, que vienen de Europa, otras de Estados Unidos. Y siempre estamos enmarcados dentro de ese concepto de que lo importante, lo rescatable es lo que viene de esas regiones,
pero nosotros nos damos cuenta con estos autores que ellos empiezan a trabajar ya la comunicación desde la región, desde esa otra comunicación, desde la América del Sur, la nuestra, ¿cierto? Y es reconocer cómo la comunicación se da con nuestras localidades, comunidades, con nuestras etnias, con nuestros raizales, con nuestros ancestros, ¿cierto? Y es allí donde Gumucio destaca el aporte de América Latina en la comprensión de la comunicación para el desarrollo, al colocar precisamente especial énfasis en la participación social. Él acá nos aterriza y nos pone es en la participación social de las comunidades locales y en tal sentido él empieza a diferenciar el acceso de la apropiación de los medios, ¿cierto? También resalta la manera en la que surge el concepto de comunicación para el cambio social, la situación de los medios comunitarios de la región, la importancia de la comunicación y también el aporte de esta para el cambio social. Entonces, eso es digamos que lo interesante de estos autores que nos empiezan a mirar allí y nos empiezan a regalar esos aportes tan interesantes. Gumucio en su libro también expone que la comunicación en su origen está asociada con el diálogo, con la interpretación, con mutuo afecto, con la acción del otro. Nuevamente retomo el concepto de la otredad. Yo no puedo, digamos, desligarme cuando estoy en el trabajo de la comunicación del otro, porque yo dependo de los otros y otras, ¿listo? Entonces, y otras, pues, digamos, desde los conceptos que se manejan. Entonces, cuando relacionamos un poco a Gumucio con lo que nos quiere plantear Quino en Mafalda el televisor, él plantea, digamos, en esta escena, yo se las voy a leer, dice, los chicos del jardín de infantes me miran como un bicho raro por no tener televisor. No tener televisor no es un ser bicho raro, dice el papá. Lo sé, si ellos ya me dijeron que no es ser bicho raro, es ser estúpido. Entonces, fíjense en cómo aquí él manifiesta que nosotros muchas veces usamos las palabras y nombramos ciertas cosas de una manera que no significa lo mismo. Entonces, aquí empezamos a mirar cómo en la relación también que hay en cada una de las escenas, podemos encontrar muchos aportes de los que nos quieren trabajar los autores, ¿no? Y miramos, digamos, en muchas de las escenas descritas allí en Mafalda el televisor, encontrando muchos problemas de comunicación, muchas evidencias, ¿cierto? A partir de lo que nos quieren manifestar esos autores. Profe Marta Liliana, ¿tú puedes ir compartiendo el enlace de asistencia, por favor? Hola, profe, sí, lo hemos estado compartiendo, ya varios están en este momento registrados, lo acabo de compartir y también les estoy compartiendo los grupos para que se unan a Skype y Teams. Entonces pueden revisar el chat, ya vuelvo y les coloco el enlace de asistencia. Ok, gracias. Entonces, a partir de allí, resumo como para ya mostrarles ya una presentación y pues hablarles un poco de la actividad, es que Cáceres plantea que la comunicación es una puerta abierta al diálogo, pero no necesariamente a un acuerdo entre todos, entre todas las partes. En esta situación, digamos que yo hago la relación aquí en muchos ejemplos de Mafalda el televisor y vemos cómo la comunicación en muchos aspectos de Mafalda el televisor no es una puerta abierta al diálogo, ¿cierto? Tampoco es un acuerdo entre las partes. Él plantea que la comunicación se presenta en muchos ámbitos de la vida social, en todos aquellos que no es pertinente un orden, una dirección de la acción por parte de alguien hacia alguien. La situación típica es cuando no hay una guía de acción, ¿cierto? Y aquí pues vemos cómo podemos encontrar, digamos, el concepto de él desde la comunicación. Para Gumucio, los medios de difusión tienen una gran influencia en la manera en que estructuramos nuestra manera de comunicarnos y en los imaginarios que tenemos, la interpretación del mundo y su estructuración, tal como lo menciona el autor de la siguiente manera.
La información obviamente no es lo mismo que el conocimiento, porque el conocimiento se hace en cada uno de nosotros y en cada comunidad a partir de la información recibida, cuando ésta es puesta en diálogo con nuestra cultura y con información previa. Entonces, esto es pues lo que tenía para decirles. Voy a dejar de compartir y ya volvemos acá a lo que es la actividad, la tarea, para que también la profe Marta Liliana nos ayude un poco a trabajarla. Y la idea también es que vamos a tener un encuentro específico solamente para resolver esas preguntas, esas inquietudes en torno a lo que es la tarea. ¿Listo? Entonces, ¿quién es Alfonso Gumucio? Yo les voy a presentar acá un poco, pues algo de los autores en cada uno de los encuentros, pues iremos conociéndolos porque pues por tiempos y eso no se los puedo presentar ahorita a todos. Alfonso Gumucio es especialista en comunicación para el desarrollo y participación comunitaria, así como en medio ambiente, derechos humanos, salud y gobernabilidad. Además de poseer gran experiencia en diseño e implementación de estrategias de comunicación participativa, trabaja el análisis de la movilización social, los estudios de caso y también él es escritor, cineasta, periodista y fotógrafo. Desde 1980, él empieza a hacer un trabajo en comunicación para el desarrollo, que es, digamos, como las bases también para la comunicación transformadora, ¿no? Y él lo ha llevado a 6 continentes, ha sido director ejecutivo del Consorcio de Comunicación para el Cambio Social, consultor de la Fundación Rockefeller en proyectos de comunicación y cambio social. Él es Alfonso Gumucio, estoy en web, ya te llamo. Él es Alfonso Gumucio, para que lo vayan reconociendo. Y trabaja desde la clave para el desarrollo participativo, donde dice que el aporte de América Latina como región pionera, perdón, que es que estoy en web, ya te llamo, listo. El aporte de América Latina como región pionera en la comunicación para el desarrollo y pionera también en la generación tanto de prácticas concretas como de pensamiento crítico significativo. Entonces, allí es donde se trabaja mucho el pensamiento crítico, la comunicación para el cambio social, la comunicación desde el desarrollo, la comunicación desde la perspectiva de la participación. Entonces, él plantea que hay muchos retos hacia el futuro y vamos a hablar de los 3 específicamente que nos ha planteado. El primer reto que él nos habla es el reto de nombrar las cosas. El segundo reto es desarrollando la disciplina. El tercer reto es legitimar la comunicación para el cambio social entre los grandes. Y desde allí él empieza, digamos, a revisar cada uno de los retos. Entonces, el reto de nombrar las cosas es cuando uno aprende a escuchar, se da cuenta de cuáles son los obstáculos que hacen difícil el diálogo con otros actores, ¿cierto? Uno de esos obstáculos son las palabras. Alguien decía que las palabras sirven para confundir. Sí, palabras sencillas, las que nombran objetos cotidianos pueden causar a veces confusión, con mayor razón aquellas que nombran conceptos, ideas, abstracciones. Si digo información, comunicación o participación, ¿qué significado sugiero en cada uno de los que escuchen? Entonces, fíjense en cómo, por eso, digamos, ustedes tienen la tarea de hacer el reto de nombrar las cosas. Cada palabra tiene un concepto, ¿cierto? Y ese concepto tiene que ser conceptos muy claves, porque pues así se plantea. El segundo reto, el reto de desarrollar la disciplina, y es el campo de estudio de la comunicación, los retos que se ha puesto, ¿cierto?, para el cambio social, es distinto al campo de información, porque pues tienen 2 ámbitos totalmente y han sido, digamos, desarrollos totalmente diferentes. Y el tercer reto, ¿cierto?, que es el reto de legitimar la comunicación para el cambio social entre los grandes,
Además de desarrollar y fortalecer la disciplina en el campo académico, necesitamos también legitimarla, jerarquizarla en las organizaciones para el desarrollo. Esto de jerarquizar la comunicación no es una posición elitista, sino que es algo que que se necesita y que se debe plantear. Yo les voy a colocar este videito, que es un videito muy corto. No sé si lo escuchan. ¿Sí lo están escuchando? Sí, señora. Sí, yo lo escucho. Ok. La comunicación para el cambio social. Es un proceso de diálogo en el cual las personas deciden quiénes son, qué es lo que necesitan y cómo pueden actuar colectivamente. Profe, se le fue la Se fue el voz. audio. Pero para comprender esto mejor, echemos una mirada al pasado. Después de la Segunda Guerra Mundial, se inició un proceso de reconstrucción del mundo, en el cual las grandes industrias dedicadas a la fabricación de armamento militar necesitaban reinventarse. Por lo tanto, empezaron a fabricar productos de consumo. Para reflotar estas industrias, los gobiernos de sus países intentaron elevar el poder adquisitivo de los países y comunidades menos desarrollados, con el fin de que pudieran comprar sus productos. Así, en los años 50, se pretende eliminar las diferencias entre ricos y pobres. Y surgen dos corrientes principales: las teorías de la modernización y las teorías de la dependencia. Las teorías de la modernización defendían que las culturas tradicionales eran una barrera para el desarrollo de las comunidades. Por lo tanto, debían imitar el modelo de las naciones industriales. Definían a estas culturas como atrasadas o premodernas. Y los proyectos de comunicación para el desarrollo no tenían en cuenta a estas comunidades, debido a la falta de diálogo con ellas. Al mismo tiempo, en Latinoamérica surgió una forma diferente de entender la comunicación, con el fin de promover la autonomía de los grupos en situación de dependencia. Así surge, de forma espontánea, la comunicación para el desarrollo, basada en las teorías de la dependencia. Diferentes colectivos, como indígenas, feministas o sindicatos de trabajadores, aprovecharon el potencial emancipador de los medios de comunicación para crear otro tipo de discurso más acorde con su situación. En parte, contrarios a la cultura dominante de las élites en el poder. La grave crisis económica que venimos padeciendo y especialmente sus consecuencias en el empleo. Hola Juan, a mí el que me abrió la web, yo todavía estoy en la web, fue Freddy, ¿oíste? Freddy Rodríguez. Pues él me decía a mí que él estaba ahí pendiente, pero yo no. Profe Iliana. Profe, no se escucha. Y cuando hablamos de la comunicación para el cambio social, la comunicación para el desarrollo, la comunicación para la paz, la comunicación para la salud o la comunicación participativa, tenemos la inclinación de clasificar estos conceptos como la otra, como la comunicación alternativa. Es hora de modificar esa idea, porque no se trata solo de difundir información, sino de establecer vínculos y redes de comunicación que nos permitan llegar a un mejor entendimiento entre culturas y así poder avanzar en conjunto. Bueno, eso es, digamos, como los antecedentes. Ya vuelvo a compartir pantalla para hablarles ya sobre la tarea.
que tenemos para esta actividad. Bueno, lo primero que les pido es que lean muy bien las indicaciones de la guía, ¿cierto? También algunas instrucciones que nosotros dejamos allí en el foro. Y pues la actividad consiste precisamente en hacer las lecturas. Hola, ¿me están escuchando? Porque yo me veo ahí que se me congeló la imagen. Sí, te estamos escuchando, profe. Ok, listo. Es que me veo yo en la pantalla y me veo congelada. Y digo yo, ay, caramba, se congeló también en la voz. Bueno, listo. Entonces, aquí yo voy a leer y luego le doy paso a mi compañera Marta Liliana. O no sé, Marta Liliana, si tú quieras, digamos que iniciar con la actividad y ya la vamos explicando entre las dos. Profe, como quieras. Listo, entonces te doy paso a ti ya también como para que ellos también descansen de ese emisor que les ha hablado toda la tarde. Uy, nos largó la guarradura. Ok, por favor, el micrófono, Gilbert, ya te voy a activar. Me disculpas, pero pues es para que escuchemos todos, digamos, la actividad que tenemos para este momento. Ya varios han sido muy juiciosos y ya han iniciado con las lecturas y han empezado a responder las preguntas orientadoras. Entonces, pues básicamente, ¿qué debemos realizar para esta primera actividad? Debemos entonces primero realizar las lecturas de Cáceres, la comunicación como campo profesional posible de oficios por venir, y retomar la lectura que habíamos utilizado para el primer momento, que era la de Gumucio, 3 retos de la comunicación para el cambio social, que ha sido las que nos ha mostrado la profesora Iliana en este rato, y me salté una. ¿Cuál es? La comunicación como campo profesional de posible oficios por venir, 3 retos de la comunicación para el cambio social. Y la de Jesús Martín Barbero, ¿desde dónde pensamos la comunicación? Desde dónde pensamos la comunicación, sí, efectivamente. Y adicionalmente, vamos a tener que ver el video Mafalda, el televisor. Y por favor, una recomendación, porque ya me ha pasado con varios estudiantes que me han sacado escenas de Mafalda, pero de otros videos. No, la idea, y vamos a manejarlo desde este enlace. Ya vamos para allá, Arelis. Vamos a trabajar a revisar toda la guía para que ustedes verifiquen muy bien que cumplan con todas las actividades. ¿Listo? Entonces acá lo primero que vamos a hacer es realizar todo el material bibliográfico y vamos a ver el video Mafalda al televisor. Obviamente acá siempre la recomendación está que revisen muy bien la guía de actividades, que revisen también la rúbrica de evaluación. Cuando ustedes abren la guía de actividades, si al final de la guía de actividades se dan cuenta que encuentran la rúbrica de evaluación y allá van a ver qué es lo que nosotros les vamos a calificar. Entonces, por favor, revisen muy bien punto por punto y pues digamos que así no van a tener inconvenientes. Una vez ya realicen todas estas lecturas, revisen todo el material bibliográfico, entonces vamos a dar respuesta a las preguntas orientadoras en el foro colaborativo. Entonces, lo que decía la profe Iliana, cuando ya tenemos interiorizadas todas estas lecturas, vamos a responder primero de qué manera, tanto positiva como negativa, podría influenciar la comunicación en la transformación de la sociedad. ¿Cierto? Acá ya tenemos algo muy general, pero la idea es que lo relacionemos con esas lecturas y, ¿por qué no? Llevemos al contexto los autores. Entonces, digamos, realmente para nosotros o para los comunicadores es muy importante legitimar la comunicación. Entonces, vamos a traer a Gumucio y vamos a empezar a hablar de esos retos que tienen los comunicadores y así con todos los conceptos que podemos encontrar dentro de estas lecturas. Adicionalmente, vamos a hablar cuáles son las problemáticas desde su entorno comunitario o social que podrían articularse con los retos planteados en las lecturas. La idea es que ustedes realicen un ejemplo y deben de hablarnos siempre del municipio donde viven, de la región, porque así nosotros vamos a saber o vamos a entender mucho más su contexto, vamos a entender mucho más su realidad. No es lo mismo un estudiante que vive en Bogotá, no es lo mismo un estudiante que vive en Medellín
o uno que vive en La Guajira, o uno que vive en el Amazonas, o uno que vive en el Cauca. Entonces, ¿qué es importante para nosotros? Entender esas realidades de cada uno de ustedes para poder retroalimentar y para que todos empecemos a entender, digamos, esos grandes retos que tenemos como comunicadores en territorio. Y allí es donde realmente se va a dar una transformación social. ¿Listo? Esas son las dos primeras actividades que debemos de realizar. Les voy a hacer una recomendación en este momento, y es que tratemos de entender que el foro colaborativo es un espacio para todos los integrantes del grupo. Entonces hay unos estudiantes que son muy juiciosos y no los voy a criticar, sino que la idea es que seamos muy ordenados. Ya, no, el punto de las imágenes de la problemática, ya les cuento, entonces ya vamos para allá, listo. ¿Qué es importante? Profe, una pregunta. Ustedes, regálenme un segundito, terminemos acá de realizar la explicación de la guía y al final entonces volvemos a cada uno de los puntos porque si no nos vamos a demorar más, ¿listo? Entonces, ¿qué es importante? Que entiendan que yo sé que sus trabajos son muy buenos, pero pues lo que hacen es copiar el Word, ya terminaron todo el trabajo, incluso la tabla de nombrar las cosas, o sea, tenemos todo el proceso, ¿cierto? Pero cuando lo vamos a subir al foro, claro, queda larguísimo y para los demás estudiantes es un poco más complejo leerlo. Y la idea es que acá haya retroalimentación y haya participación. En mi caso, profe, si puedes devolverla a la diapositiva 42. En mi caso, muchas gracias, profe, qué pena. Yo les puse y les dije, vamos a darle orden al foro y ¿qué vamos a hacer? Entonces les dije, por favor, si va a responder a las preguntas orientadoras, responda a esta publicación. O si va a mostrarnos el problema de comunicación identificado en el video del televisor, vamos a responder en esta publicación. Si vamos a preguntar el resto de actividades, lo vamos a hacer respondiendo directamente al foro. ¿Por qué? Porque se estaba convirtiendo en un inconveniente que todos querían participar y no estábamos dando un orden real al foro. Entonces la idea es que como vamos a retroalimentar a los compañeros, sigamos las instrucciones porque allá incluso nosotros nos estamos dando cuenta qué tanto le estamos prestando atención a la información que estamos compartiendo en el foro. ¿Listo? Entonces, pues importante eso. Bueno, en el foro colaborativo entonces también ponemos el problema de comunicación identificado en el video del televisor, ¿cierto? Entonces hasta ahí creo que ya estamos más claros. Vamos entonces ahora al reto de nombrar las cosas. En la tabla del reto de nombrar las cosas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar esos conceptos que nos mencionan allí en la tabla en las lecturas, pero no necesariamente tiene que ser que vamos a ir a tomar, y era lo que decía la profe Ileana ahora, no tenemos que ir a tomar de manera explícita o textual la información o lo dicho por los autores. Ustedes también lo pueden interpretar y pueden responder allí qué es cultura, qué es comunicación, ¿qué es cosmovisión? La idea es que vayamos allí. Profe, ¿le podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva, la 43? Gracias. Acá la tenemos, ¿cierto? Entonces, la idea es que nosotros tomemos de todos esos autores toda esa información, interioricemos y demos esos conceptos de comunicación. Acá, por ejemplo, en el primer autor nos está hablando de oficios, el texto, comunicación como campo profesional de los oficios por venir. Entonces, en esa lectura vamos a identificar el concepto de comunicación y cosmovisión, ¿cierto? Entonces, vamos a ir al autor 2, que nos está hablando que es Alfonso Gumucio. Acá nos está diciendo el reto de nombrar las cosas y los retos que nos nombró hace un momento la profe Ileana. Entonces vamos a decir, dentro de los conceptos puede ser en sus propias palabras, pero obviamente que esté relacionado con la lectura, porque es que nosotros fácilmente nos damos cuenta quién leyó y quién no. Así no esté directamente pegado a la letra, pero la idea es que ustedes entonces nos digan, nos den esa definición en sus propias palabras de ese concepto. ¿Listo? Y desde dónde pensamos la comunicación hoy de Jesús Martín Barbero, y allí vamos a poder identificar los conceptos de comunicación y cultura. Y bajo esos dos conceptos, de hecho, continúa la última actividad,
que corresponde analizar el contexto en el que viven. Ya dijimos desde el principio, listo, necesitamos saber en dónde viven para conocer sus realidades y conocer hacia dónde nos vamos a dirigir, porque además vamos a tener una ventaja y es que desde ahora vamos a identificar todas esas problemáticas que tenemos y vamos a hacer, o una sugerencia es que seamos coherentes. Esas mismas problemáticas las podemos ir desarrollando en todas las actividades y al final, el trabajo final como tal, ustedes lo van a poder entregar con esa problemática y ya van a tener un desarrollo y una investigación previa para eso. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar el contexto en el que viven, nos van a decir municipio, región, y vamos a identificar en la cotidianidad de cada uno de ustedes esos elementos que se evidencian de los siguientes conceptos. Entonces vamos a hablar de comunicación, de cultura y la relación que tienen esos conceptos con la comunicación transformadora. Entonces la idea es que ustedes tomen esos ejemplos de los procesos culturales y comunicativos de la zona, región, como fichas, medios, entre otros. Entonces la idea, ejemplo, yo vivo en Quibdó y si vivo en Quibdó, tenemos a Sampacho. Y Sampacho es, a nivel cultural, es riquísimo, pero pues la idea es que ustedes nos sustenten. ¿Por qué? Sampacho son las fiestas aniversarias de ellos y lo hacen anualmente en el mes de octubre. Entonces la idea es que ustedes también nos tomen esos afiches, tomen esas fotografías, toda esa cultura, todo lo que está alrededor, pero que adicionalmente nos digan, nos sustenten el por qué consideran que ese evento está relacionado con la comunicación y la cultura y cómo podemos hacer una transformación social a través de ese tipo de eventos. ¿Listo? Recuerden que, a veces nos olvidamos de esa parte, en el primer video, perdón, en el primer trabajo, fuimos un poco más lapsas con el tema de la calificación, pero acá les vamos a pedir un poquito más, entonces, estar pendientes. Nos están pidiendo fotos, imágenes, archivos, todo lo que ustedes nos quieran compartir puede ir allí. Videos, pues obviamente no los van a poder cargar allí directamente, pero sí pueden poner enlaces y demás. Entonces, por favor, esa actividad 4 es clave para que nosotros analicemos que efectivamente ustedes realizaron las lecturas y entendieron todo el trabajo como debe ser. Entonces, ahora sí, no sé si tengan alguna pregunta. Creo que en el chat, el punto de imágenes de la problemática toca subirlo al foro. Sí, lo pueden subir, efectivamente. No es necesario, no lo vamos a calificar, pero si ustedes se dan cuenta, cuando un estudiante sube la información al foro y le pregunta al docente o al tutor, profe, ¿voy bien? ¿Qué me hace falta? Y el tutor realiza la retroalimentación. Cuando ustedes van a ver la calificación final, pues obviamente va a ser mucho mejor que si no tienen el acompañamiento del tutor. Entonces la recomendación es que sí vayan adelantando, vayan mostrándole al tutor cuáles son las actividades o cuáles son los ejemplos que han escogido y con eso no van a tener inconveniente. Un ejemplo sería el Festival del Vallenato. Sí, efectivamente, hay lugares, el festival en ciertos escenarios es clave, pues en ciertos eventos son claves, digamos, si habláramos del Carnaval de Barranquilla, si habláramos de la Feria de las Flores, son eventos que tienen tradiciones y que adicionalmente impactan el entorno y es toda una comunidad que empieza a trabajar con base en ello. Entonces, de allí se pueden trabajar y se pueden desprender una serie de proyectos y de procesos sociales que efectivamente pueden estar enmarcados en la comunicación para el cambio social, que es hacia donde nosotros nos enfocamos. Ejemplo, me sirve la problemática de comunicación que puede haber en mi vereda. Sí, efectivamente, también podemos verlo y les voy a dar un ejemplo. A mí alguien me dijo hace un tiempo que el periodo pasado que si podía trabajar la problemática de las basuras en su comunidad y yo no le entendía por qué. Al final me di cuenta que lo que quería mostrar es que un punto que tenían afuera de su casa por el tema de las basuras se convirtió en un inconveniente para toda la comunidad y a partir de allí tuvieron una serie de inconvenientes, de peleas, bueno, de enfrentamientos y demás dentro de la comunidad
que pasó a unas condiciones mayores. Entonces entraron a través de la alcaldía y a través de ciertas oficinas a intervenir para poder que se mediara esa problemática y se resolviera. Entonces, ¿cómo nosotros a través de la comunicación sí efectivamente podemos impactar en esos procesos? Y nos contaba cómo habían hecho para realmente poder solucionar esa problemática. Entonces, digamos que hay muchas posibilidades. ¿Qué es lo importante? Que ustedes nos sustenten el por qué. No nos quedemos únicamente con mostrar la imagen y listo, yo ya me desentiendo, sino que simplemente nosotros también tenemos que, o nosotros necesitamos de esa parte de ustedes que nos digan también el por qué consideran que esa imagen, ese evento o esa situación en particular hace parte de o se puede manejar a través de la comunicación transformadora o la comunicación para el cambio social. Bueno, por ahora, Angélica, que tiene levantada la mano, creo que... Buenas noches. Profe, ¿podría utilizar como contexto mi trabajo, digamos? Yo soy docente de un colegio, pues del municipio en el que vivo, y eso podría ser mi contexto de trabajo. Gracias. Como te digo, digamos que lo principal de la situación es cómo nos lo presentes. Entonces, ¿por qué consideras que, cuál es la problemática que encuentras allí o cuál es la situación que encuentras allí que nos vas a empezar a mostrar? Mire que esto sí efectivamente se puede abordar desde esa comunicación para el cambio social, vamos a impactar de manera positiva la comunidad, vamos a fortalecer ese territorio y allí es donde debemos de pensarlo de esa manera. Por eso te digo, casi que ustedes nos pueden plantear infinidad de temas, pero es la forma como lo sustenten. Lo mismo todos los que me están diciendo, la comunicación de la cultura me puede servir la Semana Santa. O sea, vienen muchos, van a ser muchísimos los que nos van a decir, claro, acá les podemos decir a todos, pero resulta que es la forma como ustedes nos lo sustenten. Entonces, es importante para que no miremos, porque si no nos vamos a ir uno a uno, cuáles son las propuestas que tiene cada uno de los estudiantes. Les propongo que también lo hagamos en el foro y que lo hagamos con los compañeros. Nosotros en los grupos tenemos máximo 4 compañeros, ¿cierto? Más el tutor. En el grupo de comunicación transformadora en Skype ya tenemos creo que más de 50 personas. Entonces allí también podemos colaborarnos entre todos y decir, o sea, si nosotros nos quitamos esa pena y decimos a los compañeros, yo tengo esto y también los compañeros quieren retroalimentar, háganlo. Porque es que esos espacios son para ustedes. Allí también nosotros les empezamos a decir si esto funciona, no funciona, porque acá, digamos que por cuestiones de tiempo, son las 6:52, pues de pronto nos vamos a extender un poquito, pero sí la idea es que podamos definir y apoyarles a ustedes y acompañarlos en este proceso. Entonces recuerde que para eso estamos los tutores, están los foros, están los correos internos del curso, están los grupos de Skype, de Teams y demás, para que ustedes también se comuniquen con nosotros. ¿Listo? Mira que acá cuando, precisamente con el ejemplo de la Semana Santa, quiero que acá revisemos bien para no llegar a hablar de los religiosos, ¿cierto? O sea, digamos que aquí se puede hablar un poco de lo simbólico, de lo que significa, digamos, esa religiosidad en su municipio, sin entrar a tocar lo religioso, porque ya, digamos, lo religioso es como lo político. Entonces, entramos, digamos, ya a profundizar en unas cosas que no. Simplemente es mirar cómo alrededor de todos esos símbolos, ¿cierto? Y que se dan en torno a una Semana Santa, en donde hay procesiones, en donde se dan ciertos elementos. Entonces, es mirar allí cómo se da esa comunicación, ¿cierto? Cómo la población asume, digamos, esas festividades, ¿listo? Sin entrar, digamos, en la parte de religiosidad, que pues eso ya pues, sería como otro cuento. Pues Entonces, hay unos lugares o ciertos municipios en el país donde la Semana Santa la celebran, incluso las personas se disfrazan, están en ciertos escenarios y digamos que hay unos temas particulares que perfectamente pueden llevar a identificar como tal esos elementos de cultura y de comunicación
pero sí obviamente mirando más ese tipo de escenarios y lo que tú dices, no tocar esa parte de religión. Y bueno, una problemática de comunicación podría ser la mina, o sea, depende de la forma como nos muestres esos elementos que encuentras en ese escenario para identificar como tal estos elementos de cultura y comunicación. A nivel de minas, en donde hay minas normalmente hay barequeros o mineros artesanales y estas personas efectivamente tienen un contexto y una riqueza cultural grandísima, pero es la forma como nos lo presentes. O puede ser muy rica la forma como nos lo muestres, o puede ser muy simple. La idea es que nunca te quedes con lo simple, porque pues en lo simple nosotros decimos, ¿será que sí identificó bien esos elementos o esos conceptos? Mira que acá dice, tutora, ¿las imágenes van por separado? No. No, o sea, digamos que si ustedes están hablando el ejemplo de la mina, ¿no? Pues si están colocando el ejemplo de la mina, pues la van colocando allí para ser descriptivos, ¿no? Ser descriptivos con el relato, con lo que ustedes están contando. O sea, porque es que muchas veces colocan fotos desarticuladas, colocan imágenes desarticuladas y uno a veces como que no le halla la relación. Ustedes mismos tienen que mirar a ver, digamos, a dónde ubican las imágenes, cómo las ubican de tal manera que las imágenes también, recuerden que ahí sí como dicen, una imagen vale a veces más que 1000 palabras. Entonces, miren a ver dónde la ubican, cómo la ubican y no se olviden de, digamos, cuando ustedes publiquen una imagen, así sea de ustedes, coloquen autoría, autoría, ¿cómo es que se coloca? De propia autoría, ¿cómo es? Autoría propia. Sí, entonces la referencia propia. ahí, ¿listo? O si es de alguna persona que les prestó la foto, por favor referenciar a esa persona. ¿Listo? Es algo muy básico pues para que ustedes lo tengan presente. Dice, pero también doy la solución de la problemática o solo el problema que hay. Ustedes lo que hacen es mostrarlo. ¿Listo? Mostrar y cómo esa comunicación transformadora precisamente sirve, ¿no? Para eso, o sea, porque precisamente desde allí es donde se ve, no sé si ustedes vieron el video de El derecho a la comunicación en los Montes de María, que también lo tienen ahí en sus recursos. Fíjense en cómo ellos tenían una problemática en los Montes de María, era que no tenían posibilidades de comunicación, no se enteraban de absolutamente nada. Los jóvenes estaban incluso sin proyectos, sin proyecciones, sin visiones. Entonces, ¿qué se hizo? La radio fue una movilizadora para ellos, ¿sí me entiendes? Porque ellos empezaron a hacer talleres en torno a la radio, empezaron a buscar, a organizar y a mostrarle a la comunidad de que habían otras opciones y mostrar a los Montes de María como algo hermoso. ¿Cierto? Que no solamente era la violencia, que no solamente eran grupos al margen de la ley, sino que allá existían personas con múltiples posibilidades, como el que pescaba, como el que, bueno, entonces fíjense en cómo a través de la radio ellos empezaron a movilizar y empezaron a mostrar otros Montes de María, la realidad de ellos, ¿cierto? La realidad de los paisajes tan hermosos. Entonces, eso es lo que se quiere a través de esa comunicación transformadora. Yo muestro el problema, pero cómo a través de la comunicación transformadora se puede mostrar, digamos, esa otra cara también. Profe, les quiero hacer una pregunta. ¿Alguien ha ido a la Comuna 13 en Medellín? ¿Nadie? Sí, señora, yo he ido. Bueno, No, señora. Estefanía que nos dijo que sí. ¿Por qué consideras que allá podemos identificar elementos como los que mencionan aquí de cultura y relacionarlos con comunicación transformadora? Bueno, esto es un lugar pues muy bonito y pues se sabe que el pasado pues que tiene este lugar pues no es tan bueno. Entonces como la manera en que
a través de los años lo han transformado como en un lugar tan turístico y como tan importante para el país, porque usted vaya y ese es un lugar pues muy hermoso y hay muchas muestras de arte pues de las personas de allá de la ciudad. ¿Consideras que si no hubiera ocurrido esta transformación, tú irías a visitar la Comuna 13? Pues la verdad creería que no, porque pues antes era como peligrosa, entonces como que antes existía ese temor de ir allá, entonces no. Exactamente, porque acá hubo una transformación de territorio y a través de la comunicación, a través del trabajo articulado de la comunidad, a través de esa transformación de la visión de los jóvenes. O sea, ya los jóvenes no están pensando en ir en estar en una pandilla o estar en de pronto malos pasos, sino que uno llega allá y inmediatamente se encuentra a los mismos chicos de allí bailando, generando unas dinámicas diferentes, las personas de allí vendiendo cosas, ya todos se metieron en el cuento del graffiti, de crear, y es súper, o sea, es súper impactante llegar a un escenario de estos que tenía una problemática social tan fuerte y de entrada llegar y encontrarse unas escaleras eléctricas en el camino. O sea, ya a uno le cambia la concepción de absolutamente todo. Entonces acá efectivamente se llegó a la comunidad, se trabajó con ella y se generó ese cambio, esa transformación que generó impactos positivos en el entorno. Tanto así que ya las personas que no vivimos en Medellín llegamos a visitar la Comuna 13 sintiéndose seguras porque además es un lugar demasiado visitado. Entonces, por ejemplo, este podría ser un ejemplo. Así ustedes en cada uno de sus municipios pueden tener esos ejemplos tan claros que nos da la misma comunicación, que nos da como tal la cultura en cada uno de estos escenarios. En Zarzalvalle ocurre lo mismo con las escuelas de psiquiatra. Buenas tardes, profesora. Buenas noches ya. Sí, o sea, es que pues yo viví algún tiempo en el Valle del Cauca y en Zarzalvalle pues hubo un tiempo en el que era muy conocido pues que los muchachos, los jóvenes entraban como a grupos en los que pues eran escuelas de sicariato, se les enseñaba pues a cómo matar y eso era pues en lo que vivían. Y incluso yo llegué a Norte del conocer Valle. el caso de, sí, y conocí ya varios casos de familias que a través de fundaciones, por ejemplo, como lo fue, o como lo es Asoprovida, se les hicieron talleres en los cuales muchos de esos muchachos lograron salir de ese mundo y actualmente pues son artistas, son músicos. Yo tengo un amigo cercano pues que él viene de una familia así y él actualmente pertenece por allá a un grupo musical en Medellín. Exactamente, es que, y mira que empieza a cambiarse esa visión. Ya para cerrar, y muchas gracias por el aporte, Sebastián, ya para cerrar, le respondo a Arelis, el trabajo se puede hacer en cualquier herramienta, profe, por ejemplo, Canva, sí, efectivamente, digamos que todas las herramientas están dadas para ustedes, pero recuerden que solamente pueden subir el documento en el entorno de evaluación. Entonces, pueden poner el enlace, pero verifiquen que esté público o ponen la imagen y la pegan dentro del documento y suben el documento. Recuerden que deben de seguir pues, las indicaciones que lleguen. En este caso, solamente se deja subir un archivo. ¿Listo? Espera, perdón, Bueno, el silencio. sí, es que lo que pasa es que ya tenemos que ir cerrando porque tenemos otro compañero que está esperando el espacio para la web. A manera de avisos parroquiales, les comento que este sábado vamos a tener nuestro primer ECOS, denominado El Periodismo Independiente Construyendo Narrativas Ambientales desde las Regiones. Nos va a acompañar María Cano. Ella es una estudiante del programa de comunicación social y ha sido pues ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, Premio de Periodismo sobre Cambio Climático y Premio de Periodismo por venir a la sostenibilidad. Entonces, con ella pues vamos a hacer un taller muy interesante. La idea es que ustedes participen. La participación pues les va a dar unos puntos extras a las personas que participen y que nos envíen, que se registren y que nos envíen también como los pantallazos de participación.
Y ya para trabajar un poco más esta tarea 2, vamos a hacer un CIPAS el 23 de marzo de 6 a 8 de la noche. Nosotros le enviamos la invitación denominado Hagamos la Tarea y les enviamos la invitación para que ustedes puedan participar y allí pues vamos a resolver más sobre las inquietudes que a ustedes les surjan en el transcurso de esta semana y la próxima haciendo su actividad. Entonces, pues no creo que es más. No sé, profe Marta Liliana. Profe, la profe habla de las imágenes y, por ejemplo, yo que no puedo ver... Gilfer, contigo vamos a tener un proceso diferente, como ya me tienes en el WhatsApp, entonces podremos estar verificando, ya miramos cómo manejamos tu tema, ¿listo? Listo, profe. Bueno, entonces yo les deseo que pasen una bonita noche. Tenemos bastantes días para poder hacer un muy buen trabajo. Recuerden que vamos a estar atentos a sus sugerencias, a sus preguntas. Por favor, no dejemos todo para el último día. Las consultas que me hagan por WhatsApp, por favor, tengan en cuenta que yo después de las 8 de la noche descanso. Los domingos también descanso, entonces por favor las inquietudes que sean en horas pues que no esté descansando de 8 a 5 yo les había colocado ahí mi horario, entonces para que también como que nos empecemos a regular en eso. Un abracito para todos y que pues estamos pendientes, espero que en esta actividad también les vaya muy bien. Ya pueden revisar la tarea 1 que ya está calificada, cualquier cosa, cualquier inconveniente pues nos cuentan y nosotros revisamos casos ya muy puntuales. Mi profe Marta Liliana, un abracito, nos vemos. Y un abrazo, mi profe. Y un abrazo para todos. Muchas gracias por asistir, por estar tan atentos a su proceso de formación y cualquier inquietud, estamos en los grupos, en Skype también nos pueden buscar en el personal, en el correo interno del curso o en los foros. Bueno, un abrazo chao. y feliz noche. Ok, chao.